todos y cada uno de nosotros, que sea tu Santo Espíritu el que nos instruya, que no sea palabra humana la que sea declarada en estos momentos, sino que sea tu Santo Espíritu el que hable a través del exponente. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si no hemos hecho lo que es digno delante de ti. Ayúdanos a comprender y entender el mensaje que traes en esta tarde. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz. Al sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Me da mucho gusto conocerlos. Para los hermanos que no me conocen, no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Yo me llamo el hermano Salomón Munguía. Vengo del estado de Guerrero. Está aquí al lado. Más que nada, nosotros venimos a tratar de aclarar algunas cuestiones que puedan presentarse respecto a lo que es el Ministerio de Sostén Propio. Algunos mensajes que quizá puede que haya algunas dudas, quizá no, hermanos. Y si no, pues para reforzar algunos puntos que yo sé que ustedes ya han estudiado, porque bueno, nosotros estudiamos de acuerdo a lo que es la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Esa es la forma en cómo nosotros estudiamos, aceptamos los escritos de la hermana White como inspiración de Dios. El problema que ha surgido recientemente, bueno, no recientemente, sino desde siempre, porque Satanás siempre ha tratado de desviar al pueblo de Dios de la verdad, es que han surgido ciertas doctrinas, ciertas, vientos de doctrina que han desviado al pueblo de la forma correcta, de la luz original que Dios le dio a su pueblo. Existen mensajes, yo no sé si han tenido la oportunidad de escuchar o de oír que existen algunos hermanos que estudian, que no son hermanos, que estudian el futurismo, que se van mucho al futurismo. Hay otros hermanos que no son hermanos, hay otras personas que estudian el preterismo, y nosotros estudiamos en base a lo que es la palabra de Dios, que se le da el nombre, por así decirlo, aunque pues no debería, pero es porque solamente existe una forma de interpretar la palabra de Dios, y es el historicismo. Los pioneros adventistas, la hermana White, cuando ellos estudiaban las doctrinas, la profecía, ellos estudiaban de la forma historicista. Y venimos a aclarar en qué consiste esta forma de estudiar, que no es nueva. Nosotros la podemos encontrar a lo largo de toda la historia de la Biblia. Siempre se ha recurrido a este método, por así decirlo, que es el único método realmente que existe en la Biblia para entenderla. Entonces, vamos a abrir con unas preguntas y en base a las respuestas, pues vamos a comenzar los temas. ¿Les parece, hermanos? Estamos transmitiendo, hermanos, desde Oaxaca. Estamos transmitiendo desde Asunción, Ocotlán, ¿verdad? Sí. Estado de Oaxaca, para todos los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión. Entonces, hermanos, pues vamos a empezar con algunas preguntas que siéntanse en la libertad de responderme lo que ustedes saben, no hay ningún problema. Aquí no hay castigos por equivocarse. La primera pregunta es, hermanos, ¿ustedes han tenido la oportunidad de estudiar lo que es, o han escuchado más que nada, han escuchado hablar del futurismo, o del preterismo, o del historicismo? Si hay un no, no hay ningún problema. Si hay un sí, no hay ningún problema. Sí, pues eso no hemos escuchado acerca del futurismo o preterismo. No han escuchado. Es lo que creen. Ah, ok. No, entonces aquí no se ha escuchado acerca de eso, ok. Otra pregunta bien interesante y bien importante. Hermanos, ¿cuántos hemos tenido la oportunidad de estudiar lo que son los pilares de la fe adventista? Si pueden levantar la mano, pues sería un poquito más rápido. Pues nosotros estudiamos con el hermano Lalo. Con el hermano Lalo, ok. Estudiaron los pilares de la fe Nada más adventista. que nosotros, nada más estábamos, porque no todos estaban así. No estaban todos. ¿Cómo cuántos había? Nada más los 4 estaban. 4, ok. Los pilares de la fe adventista. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estudiar lo que son las profecías completas, todos los versículos del libro de Daniel? ¿No? ¿Ok? ¿El libro de Apocalipsis? Todas las profecías, así, versículo por versículo y palabra por palabra. ¿No? ¿Ok? Entonces, ves, hay varias cositas que tenemos que atender. Una pregunta bien importante. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar temas referentes a la justificación por la fe? Ah, ok.
Entonces, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a ir primeramente a lo que es el adventismo original. Vamos a estudiar un poco de justificación por la fe a lo largo de estos días y vamos a estudiar profecías. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes quieren estudiar profecías? Empezamos con el libro de Daniel, ¿les parece? Muy bien. Entonces empezamos con los pilares de la fe. A ver si nos da tiempo a estudiar lo que es santificación. Es un tema bien interesante. Vamos a reforzar, yo sé que hay unos que ya han estudiado lo que son los pilares de la fe adventista. Nada más vamos a reforzar algunos puntos por los hermanos que pues quizás no han tenido la oportunidad de estudiarlos, para beneficio de todos. Ok, los hitos o los pilares de nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros somos adventistas del séptimo día? Por favor, levanten la mano. Entonces, adventistas, ¿ustedes son adventistas del séptimo día? ¿Usted, hermano, es adventista? Muy bien, amén, que bueno, todos somos adventistas del séptimo día. Ok, dentro de lo que es el adventismo del séptimo día, existe algo que se conoce como los pilares de nuestra fe. Los pilares son aquello que nos hace ser adventistas del séptimo día. Es algo que nos separa del resto del mundo, del resto de las demás denominaciones. Eso es los pilares de nuestra fe. Y es algo que nos hace únicos para todo el mundo. Entonces, si nosotros pudiéramos decir cuáles son, porque la hermana White dice que son 7 pilares de la fe adventista, ¿cuáles son los pilares de nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros creemos que son los pilares de nuestra fe? Por ejemplo, la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo es un pilar de la fe adventista. ¿Qué otro pilar ustedes creen que exista en el adventismo? El estado de los muertos. El estado de los muertos. ¿Alguien más? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ok. El sábado. Ok, ahí van 3. 4. ¿Alguien más? No hay ningún problema si si ustedes hacen. Yo creo que hacia esto no hay ningún problema. La justificación por la fe. La justificación por la fe. Ok. ¿Alguien más, hermano? ¿El pilar es la columna? Un pilar es una columna, es algo que sostiene una estructura. Es lo que sostiene toda nuestra doctrina. Esos son los pilares de la fe. ¿Es un pilar o la columna? Es un sinónimo, pilar, columna o hito también. Tú una cosa, nada más chichi para los pescánicos. Entonces, nosotros chichi no llega, pues. La justificación por la fe, el sábado, los 10 mandamientos. Esos son los pilares. Es lo que nos hace a nosotros ser adventistas del séptimo día. Es como una fuerza. Sí. Una fuerza. Son los que sostienen un edificio. Son las columnas así que están paradas y sostienen todo el peso del edificio. Y que la base debe estar bien grandes y macizos para que puedan sostener todo. Ajá. Porque si uno no conoce estos 7 pilares, pues no es adventista. Así de sencillo. Porque no conoce sus pilares. Bien, vamos a estudiar en dónde encontramos los pilares, ¿ok? Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 11. Por favor, vayan siguiéndonos con su Biblia, los que tengan la Biblia, para que algunos tomen notas, tienen unas libretas, algunos cuadernos. Las Biblias, no en la pantalla. Las dejan aquí. Ajá. Ella quiere mirar ahí nomás. Ah, ok. ¿Sabes? Ah, ok. Sí. Y ahí sí se ve bien. Para los que, bueno, hay unos porque algunos toman notas, algunos para todo tipo de personas. Aquí se los pondremos de cualquier manera para todos aquellos que quieran verlo en letra grande. Salmos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Vamos a ver cuántos pilares nos da tiempo de estudiar en esta tarde. Depende más que nada de ustedes, de cómo se sienten de cansados. Yo les voy a ir preguntando ahorita que vayamos avanzando. Dice, en Jehová he confiado, como decías a mi alma, que escape al monte cual ave. Porque he aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear el oculto y a los rectos en el corazón. Aquí dice que el malo, el enemigo, está tratando de destruir al pueblo, pero lo va a hacer ¿cómo? En lo oculto, en lo secreto, así nosotros lo entendemos. Dice, versículo 3,
Si fueren destruidos, ¿cuáles? Los fundamentos. Los fundamentos, la base, en este caso serían, por ejemplo, aquí no hay columnas, pero sí hay paredes. Si fuesen destruidas, por ejemplo, las paredes, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué tendríamos nosotros, por ejemplo, en esta casa? Si se derriban las 4 paredes, ¿qué tendríamos? Nada. No habría casa, no habría un fundamento, no habría un lugar seguro de donde acobijarse. En el caso del adventismo es, si el enemigo, hablando de Satanás, si Satanás destruye los pilares del adventismo, ¿qué hace con el adventismo? Lo destruye. Deja de ser. Deja de ser, exactamente. Adventistas, sí. Dejamos de ser adventistas, es por eso lo importante de entender los pilares de la fe. Dice, ¿por qué? ¿Por qué estudiar los pilares de nuestra fe? Vamos a ver qué es lo que dice la hermana White. En el libro Maranatha, dice, toda proporción relativa a la verdad representada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad, y por lo tanto cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notará, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete, y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o por los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Entonces dice la hermana White, dice, va a llegar el momento, que ya estamos llegando a ese momento, de hecho ya vivimos en ese momento, en el que hombres de intelecto, historiadores, hombres del mundo y también personas que se dicen ser nuestros hermanos, dice, te van a poner en cuestionamiento lo que tú crees. Te van a poner, a ver, dice, demuéstrame históricamente lo que tú me estás diciendo aquí en este libro de historia, demuéstrame lo que tú estás diciendo. Demuéstrame los 1260 años, los 1290, los 1335, ¿de dónde salen? ¿Por qué tú crees en las 2300 tardes y mañanas y por qué terminan el 22 de octubre de 1844? ¿De dónde salió eso? Ahora nos dice la hermana White, nosotros deberíamos estar listos para defender eso y demostrarle a esas personas que nos van a cuestionar en determinado momento ¿por qué creemos lo que creemos? La importancia de los pilares, porque la doctrina adventista, las profecías adventistas se basan en los pilares. Ejemplo, las profecías se basan en el pilar central del adventismo. El pilar central del adventismo es el santuario. El santuario celestial, ya lo entenderemos, que creemos que hay un santuario celestial allá en el cielo. Ahora, hermanos, la pregunta es, bueno, muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de estudiar profecías quizá a profundidad, pero llegan personas y te hablan de, mira, este versículo contradice lo que tú crees. Entonces, ¿cómo defiendes tú la verdad? Porque a veces hay una mala interpretación de citas bíblicas, de citas del escrito de profecía. ¿Y cómo defendemos la verdad? Si no tenemos bien fundamentados los pilares, entonces sí vienen los vientos de doctrina y nos sacuden y nos desmenuzan. Eso es la verdad. Entonces por eso la hermana White dice, es necesario que nosotros tengamos bien claros los fundamentos. Dice, si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. No debe haber espíritu de farisaísmo entre nosotros. Cuando Cristo vino a los suyos no le recibieron, y es un asunto de solemne interés para nosotros no seguir un camino similar por rehusar la luz del cielo. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. También en eso recurre el historicismo. Nosotros somos historicistas, porque nosotros no nos guiamos en lo que dice un hombre, nosotros nos guiamos en el estudio diligente e individual. Por ejemplo, si hay, existen muchas personas que siguen mucho lo que dice Gambetta, por así decirlo. Entonces, todo lo que dice Gambetta es correcto. Pero si en determinado momento, que ya pasó que este hombre se equivoque, todos se van siguiendo lo que él dice, porque no se estudia individualmente. O sea, no se pone bajo la lupa de la Biblia lo que se está diciendo, sino que simplemente se acepta lo que dice un líder. Y nosotros no somos así.
lo que declara un hermano tiene que ser puesto a prueba para ver si pasa la prueba. La hermana igual dice, si pasa la prueba de los pilares, si nuestros pilares pasan la prueba de la palabra de Dios, así sí. Entonces, hermanos, yo les hago una invitación a que nosotros seamos estudiosos de la palabra de Dios. No nos quedemos nada más con lo que nos dicen, sino que debemos de estudiar los libros de Espíritu y Profecía, la palabra de Dios, de una forma diligente, o sea, palabra por palabra y con mucho cuidado, no de una forma ligera, por así decirlo. No deberíamos depender de ningún ser humano, bueno, aquí lo está diciendo, no deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre, no hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Entonces, aquí no hay criterios. Pero es que este hermano me detiene, eso no es válido, pues, en la palabra de Dios. Que el hermano te haya adoctrinado, o que sea tu amigo, o que lleve adventista de nacimiento, eso no es válido aquí. Aquí lo único que importa es a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y solo así. ¿Entendemos? Entonces por ahí es donde nosotros vamos a entender que nosotros debemos de ser personas que amen la verdad y que escudriñen diligentemente la verdad. Dice, debiéramos reunirnos para recibir consejo y estar sujetos unos a otros, pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba el día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene el derecho a interferir en nuestras opiniones. Entonces aquí, hermanos, también nosotros debemos de ser humildes también en el pensar. Si nosotros tenemos alguna idea respecto a algún punto de la doctrina, pero no tenemos un fundamento realmente en el cual se sostiene, y llega algún hermano, algún exponente que nos expone a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía de una forma completa, entonces sí, debemos de ser humildes en aceptar la palabra de Dios. Pero debemos de ser individuales al estudiar. Pero eso no quita el hecho de que yo le pida un consejo, ahí dice la hermana White, no quita el hecho de que yo le pida un consejo a un hermano. Pero que este hermano, obviamente, que me vaya a brindar ese consejo, tiene que brindármelo con un escrito está. ¿Entendemos? Dice, deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe. Lo que nosotros estudiamos debe de ser familiarizado con los pilares de nuestra fe. Las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. Porque se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separada y ¿qué? Y diferente. De todas las demás gentes sobre la faz de la tierra. Entonces eso es lo que hacen los pilares. Nos separan del resto del mundo, nos separan de las organizaciones evangélicas, nos separan del adventismo apóstata, ahorita que está con la organización, nos separan. Porque incluso ellos dicen que tienen los pilares de la fe, pero lo cierto es que ya los cambiaron. Existen los pilares que salen en los libros de Espíritu y Profecía, y están los pilares que cambió la organización, y también de eso debe ser separado el pueblo de Dios. Dice, hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos. Es lo que te hace ser el pueblo de Dios, guiándonos paso a ¿qué? Paso a paso. ¿Cuáles y cuántos son? En el año de 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y se abrió ante nuestros asombrados ojos. ¿Cuál es el primer pilar? La purificación del santuario. La purificación del santuario. Ahí vayan anotando los que vayan anotando, y buena memoria para los que no vayan tomando notas. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También, ¿cuáles? Los tres mensajes. El mensaje de los tres ángeles. Representan, ya van dos. Representan el estandarte sobre el cual está escrito, ¿cuál? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuántos van? Tres. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios. El templo de Dios.
que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca de su pacto y su ley, la luz del sábado, del cuarto mandamiento. ¿Cuántos van? 5. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuarto mandamiento: brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley, y que, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Eso nosotros lo conocemos como la no inmortalidad de los malvados. ¿Es uno de qué? De los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como un hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Entonces, esto es, hermano, lo que te hace ser adventista. Entonces, ¿ya tomaron nota o ya se los aprendieron? Nos vamos otra vez. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, lo entendemos como el santuario celestial, la ley, los 10 mandamientos, el sábado, el cuarto mandamiento, y la no inmortalidad de los malvados. Libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1. ¿Cuántos son? 7. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Por eso le decimos los pilares o los hitos o columnas. ¿Ok? ¿Ya se recuerdan los pilares? ¿Ok? Vamos a recordar Proverbios 9:1. Número 1. La purificación del santuario. La purificación del santuario. ¿Ok? Número 2. Mensaje de 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles. Número 3. Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un todo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Número 4. La ley de Dios. El templo de Dios. ¿Ok? Número 5. La ley. La ley de Dios. Número 6. El sábado. El sábado. Y el último. La no inmortalidad de los La no inmortalidad de los malvados. Estos son los pilares. Esto es lo que te hace ser adventista. Bandenar de una creer, pues para mí un creer, para puntere, una creer, ni nada adventista, ni nada pues. Ok, usted si quiere vaya traduciendo, entonces me espero para que usted vaya traduciendo. No, algunas cosas voy a traducir porque como yo sé que ellos apenas es algo nuevo para ellos, pues. Ok. Sí, es algo nuevo como para ellos, no, o algo que, sí. Ok. Entonces repetimos la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles. Adventistas tienen a creer la purificación del santuario, purificar, Es limpiar, expiar. También entendemos como el juicio investigador. Son él añado un templo, ya una cabeza bajos. Y los mensajes de tres ángeles, una creer, son yang libros de Apocalipsis, no, palabras de Dios. Y los mandamientos de Dios, deben creer los mandamientos de Dios, en la Biblia, pues. Yo deben creer templos de Dios, Templo de Dios lo entendemos como que en el cielo hay un templo de Dios, lo traduciríamos como el santuario celestial, el templo de Dios en el cielo. Aquí en el versículo 9, el 1, ¿sí me puede explicar para entender más aquí? ¿Sí? 9:1, ¿verdad? De Proverbios. Ajá, Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ese. Aunque aquí está hablando de la sabiduría, está hablando de Dios. Dios es sabiduría. Dios es sabiduría. Dios es el que da la sabiduría. Entonces ahí está hablando. Dios edificó su casa.
su santuario, de hecho, de él. Pues me dejas jugar. Su casa de él y labró sus 7 columnas. Entonces, las 7, su casa de él, que sería el templo de Dios, está labrado con 7 columnas sobre la cual sostiene todo. Pues no, tronos de Dios, pues 7 columnas, pues. Esa es la casa de Dios. Labró sus 7 columnas. ¿Y habrá esas 7 columnas en el cielo? Pues ahí dice que están 7. Entonces, literal. Podemos entender que sí. Hay 7 columnas literales. También que toda la fe, todo lo que es toda la Biblia lo podemos resumir también en los 7 pilares. Es lo importante de entender la justificación por la fe. De hecho, el resumen de toda la Biblia es justificación por la fe. Si creemos todos los mandatos de Dios, ¿verdad? Si creemos, cumplimos los mandatos. Tenemos 7 columnas o cumplimos las 7 columnas. Así es. ¿Verdad? Creer, aceptar, pues. Si sentamos y cumplimos y guardamos. Si nosotros estudiamos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos estas 7 columnas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver estas 7 columnas en toda la Biblia. Estas están a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, desde el inicio se habla de la no inmortalidad de los malvados. Y eso como dice, la no inmortalidad de los malvados. Ese creemos, ¿o cómo? Creemos que los malvados no van a ser inmortales. Ejemplo, aquí los católicos, ellos enseñan que cuando una persona muere, se va al cielo o se va al infierno y está ahí toda la eternidad. Entonces ellos dicen que el malvado es eterno. ¿Entendemos? Y que va a sufrir eternamente. Dice, así se lo enseñan a los niños y le dicen, si tú te portas bien te vas al cielo y si te portas mal te vas al infierno. Y allí te van a estar quemando y los diablos te van a estar picando con un tridente. ¿Sí, es no? una mentira. Entonces ahí se están diciendo que los malos son inmortales. Porque por toda la eternidad van a estar ardiendo. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Cristo va a acabar con el pecado. Y va a exterminar al pecado y al pecador para siempre. Entonces los pecadores, también el pecado tiene un límite, se va a acabar. En eso nosotros creemos. Y si tú le dices eso a alguien de allá afuera, se sorprende. Porque ellos piensan que cuando alguien se muere, o bien se va al cielo, o bien se va al infierno. Y por ejemplo, a mí me preguntó una persona, me dice, oye, es que tú estás mal, porque esto que el otro, y me empezó a cuestionar sin base ni fundamento. Y me dice, entonces, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? Y yo, pues a ningún lugar, le digo, aquí en la tierra voy a estar. Y dice, ¿cómo es eso? Y dice, ¿no te vas a ir al cielo? Y le digo, de momento no. Yo cuando me muera voy a estar aquí en la tierra y mi alma, mi espíritu, alma no, mi espíritu va a regresar al dador. Entonces digo, pero mi conciencia va a quedar en el olvido. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Cristo venga otra vez. Entonces digo, ya cuando Cristo venga, ya me va a dar mi pago, o bien otra vez a morir, o bien, o bien me resucita para vida, o bien la segunda resurrección para muerte eterna. Ya nomás quedan esos 2 caminos. Pero si yo soy malo, voy a ser exterminado, y ya no va a haber nada más de mí. Y si soy bueno, pues voy a vivir toda la eternidad con el Señor, si sé los pilares de la fe. Porque dentro de los pilares de la fe está la salvación de nosotros. Ahí está imbuida, está dentro la salvación. ¿Entendemos? Es algo muy diferente a lo que piensa el católico. Por eso la hermana White dice que los pilares te separan del mundo, te separan de su forma de pensar. ¿Ok? Entonces vamos con el pilar 1. Vamos a hablar de forma amplia y general de estos pilares, porque si habláramos de cada uno sería un tema por cada uno y quizá más, porque hay unos que dan para más. Dice, y se me dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Daniel 8:14 para nosotros los adventistas es el pilar central, es la base del adventismo. Eso es para nosotros, Daniel 8:14. Es una Antes, columna vertebral. cuando el movimiento adventista comenzó,
Cuando los adventistas iniciaron, voy a tratar de usar palabras un poco más simples, cuando los adventistas iniciaron su movimiento a predicar, todos eran capaces de explicar, la gran mayoría era capaz de explicar la purificación del santuario en base a este versículo, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Nosotros como adventistas debemos de saber explicar esos diagramas que están ahí de memoria. Los niños antes lo pueden hacer de memoria. Y nosotros también podemos, no importa la edad que tengamos. Ahora, si primeramente Dios, demos la oportunidad durante esta semana, vamos a explicar todo el capítulo 8 de Daniel, ¿les parece? Para poder interpretar correctamente hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Porque antes de eso se hace una pregunta. ¿Alguien quiere leer Daniel 8:13, por favor? Eso no está en la diapositiva, eso está en la Biblia, no está en la presentación. Pero es necesario entender ese punto, que lo vamos a tratar durante esta semana si nos da tiempo. Daniel 8:13, dice la palabra de Dios. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de tu continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces él hace una pregunta en el 8:13. Están dos santos hablando. Cuando se le da una visión a Daniel, en la visión de Daniel 8, se le hace una pregunta y se le dice: oye, ¿hasta cuándo va a durar el continuo y la abominación asoladora? Y entonces él responde con Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Ahora la pregunta es: ¿qué es el continuo y la abominación asoladora? Porque dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado? El santuario para ser pisoteado y el ejército para ser pisoteado. Entonces, ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos de aquí sabemos que es el continuo y la abominación asoladora? Y de ahí se desprende el pilar central del adventismo. Entonces el santo le responde: el continuo y la abominación asoladora van a estar vivos durante 2300 tardes y mañanas. Entonces hay que entender qué es el continuo. Porque algunos dicen continuo sacrificio, así como la hermana está diciendo. Vamos a estudiar más adelante esa palabra sacrificio. Lo correcto es continuo nada más, o asolamiento continuo. Pero lo vamos a ver cuando llegamos al capítulo 8. Entonces aquí está el pilar central del adventismo: es ¿cuánto tiempo va a estar vivo el continuo y la abominación asoladora? Y el santo responde: hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. No nos vamos a detener no nos vamos a detener a explicar todos los puntos, sino a entenderlo de forma general. En Daniel capítulo 9, a Daniel se le dice cuándo va a comenzar las 2300 tardes y mañanas. Se le dice que es a partir del decreto de la construcción de los muros de Jerusalén. Dice: cuando se dé el decreto, ahí comienza a contar. Y de ahí nosotros contamos 2300 días proféticos. ¿Cuánto es un día profético? Un año. Del 457 antes de Cristo contamos 2300 años hacia adelante y llegamos a 1844. Pero ¿de dónde sale el 22 de octubre? Vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 16 y Levíticos capítulo 23. Vamos a explicarlo de una manera muy amplia. También hay un tema nada más para explicar cómo llegamos al 22 de octubre. Vamos a tratar de hacerlo de una forma un poco amplia. Levíticos 16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Entendamos? 16:1. 16.
Seguimos, vamos leyendo, dice, así purificará el santuario. Dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación del santuario. Entonces, purificación del santuario y expiación vienen siendo sinónimos, iguales. Hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Entonces, ¿qué significa la purificación del santuario? En 1844 Jesús entró al lugar santísimo. Pero la palabra purificación del santuario, ¿qué significa para nosotros los adventistas? Aquí lo está diciendo el libro de Levíticos. Pero hay que ir leyendo con cuidado. ¿Qué es la purificación? Limpios de pecado. Limpio, dice, es para limpiar los pecados. Ok, vamos entendiendo esta vez, bien interesante. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. O sea, dice que los pecados estaban adentro del santuario. Y que como había, durante todo un año se habían acumulado los pecados, había que ¿qué? Que purificar el santuario. De sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se limpia un pecado? No, es mío. A través del perdón. A través del perdón. Es correcto. Ahora, pero el perdón siempre ha ocurrido. ¿Entendés? Cuando Cristo muere en la cruz, Él perdonó nuestros pecados. Bueno, perdona los pecados del que se quiera arrepentir, más que nada. Así es lo correcto. Por ejemplo, cuando los discípulos pedían perdón por sus pecados, el Señor los perdonaba. ¿Sí o no? Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre perdonar pecados y la purificación del santuario? Como Él es el sumo sacerdote que está en el santuario celestial, entonces nosotros nos vamos a Él, ¿verdad? Ajá. Y entonces Él es el que nos limpia. Él es nuestro abogado, pues. Sí, va bien. Entonces, Él es nuestro abogado, a Él vamos a ir para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Pero el perdón siempre ha ocurrido. Ahora, ¿qué pasó en 1844 que hace diferencia? En 1844 es cuando se cumplió los 2300 tarde y mañana. Ajá. Entonces se purificó el santuario. Ajá. Pero ¿qué significa purificación? Si el perdón siempre ha ocurrido, ¿cuál es la diferencia con purificación? La diferencia es que la purificación del santuario es el acto de borrar los pecados. Esa es la diferencia. Siempre se han perdonado los pecados, desde Cristo hacia adelante. Siempre se han perdonado. Pero cuando nuestros pecados eran perdonados, ¿no eran qué? Borrados. Por eso los profetas, ellos anhelaban la purificación del santuario, porque dicen, ya queremos que venga. Porque cuando venga la purificación, cuando venga el juicio, nuestros pecados van a ser ¿qué? Borrados. Cuando el pecado es borrado, es purificado ¿cuál? El santuario. Eso es lo que nos hace adventistas. Los evangélicos dicen que no, que la purificación ocurrió cuando Cristo murió en la cruz, que ahí ocurrió la purificación, el perdón y la purificación al mismo tiempo. Y nosotros no creemos eso, porque Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces los pecados van a ser ¿qué? Borrados. ¿Y cuántos queremos que los pecados sean borrados delante de Dios, que ya no se sepan nada más de aquellos pecados? Es lo que queremos. Por eso los profetas decían, ya queremos que venga el juicio, porque mis pecados delante de Dios van a ser ¿qué? Borrados. Eso es purificación del santuario. ¿Entendemos? El Señor desde la cruz siempre ha perdonado los pecados, pero fue en 1844 cuando comenzó a borrar los pecados.
La hermana Guay en el libro, en el conflicto de los siglos, en el capítulo, el juicio investigador, ella dice que hay un libro que se llama el libro de los pecados, que están anotados los pecados de todos nosotros. Y cuando nosotros pedimos perdón ahora sí a Dios, como lo que decía el hermano, por eso le decía a usted también, cuando pedimos perdón, en ese momento también pueden ser borrados los pecados. Puede ser perdonado y ¿qué? Y borrado. Cuando nos arrepentimos. También hay que entender qué es el arrepentimiento, pero hay otro tema también para hablar. Y porque dice Dios en Isaías, no, pues los pecados, ya no me acuerdo. ¿Estás borrado? Ok, entonces, entendemos, resumimos. Purificación del santuario es el acto de borrar los pecados, eso era lo que hacía. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, y entonces ahí ocurría la señal de que sus pecados habían sido borrados, el pueblo se alegraba y se regocijaba, porque en ese momento todo el pueblo era santo. ¿Entiendes? Cuando salía el sumo sacerdote. Cuando salía el sumo sacerdote. Entonces cuando salía el sumo sacerdote del pueblo de Dios decíamos, ya somos santos. O sea, ya todos los pecados han sido borrados. Ahora, cuando Cristo termine el juicio investigador y salga del lugar santísimo, ¿qué significa para nosotros? Que todos los pecados del pueblo de Dios han sido borrados, ¿ya? Y que ahora dice Cristo, como todos tus pecados han sido borrados, ya eres santo, ya voy por ti. Por eso viene aquí a la tierra. Viene por todos los que se arrepintieron, por todos los que sus pecados fueron perdonados y borrados. Eso es lo que nos hace ser adventistas. Pero es necesario, ¿cómo se dice? Reconocer, ¿verdad? Que es pecador. Los pasos que hay que seguir. Hay un proceso. Sí. Para que, bueno, para que sea un arrepentimiento genuino. Eso ya en otro confesar tema. sus pecados y apartarse de ellos. El arrepentimiento consiste en dejar el pecado, abandonar el pecado. Por ejemplo, muchas veces se nos ha enseñado, por ejemplo, si dices una mentira, por decir así. Dices una mentira, entonces las mamás a veces le enseñan a los niños, pide perdón por tu pecado y ya. Entonces el niño dice, perdóname mi pecado y pum, se acabó, pero el otro día dice mentiras. Y la semana siguiente dice mentiras. Ahora la pregunta es, ¿ocurrió arrepentimiento? No, el arrepentimiento es el acto de dejar el pecado. O sea, si yo digo mentiras, significa que a partir de ese momento cuando yo me arrepiento de una forma genuina delante de Dios, yo ya tengo que dejar de mentir. Si no dejo de mentir quiere decir que no me he arrepentido genuinamente, porque todavía estoy abrazando ese pecado. En eso consiste el arrepentimiento. Por eso el Señor dice, tienes que arrepentirte. Cuando se le dijo a María Magdalena, cuando la estaban a punto de apedrear, el Señor le dijo, vete y ¿qué? Ya no peques más. Es arrepentimiento, ya no peques más. Ya no reincidas en ese pecado. Entonces, una pregunta, si es que pides perdón a Dios y cometes el mismo pecado, entonces en realidad no fuiste perdonado. ¿Te arrepentiste cuando pediste perdón? Te arrepentiste en el momento, pero hiciste el acto nuevamente, entonces no sería... Ahora, si el arrepentimiento es genuino, sí es perdonado. Digamos, yo miento y le digo, Señor, por ejemplo, en el caso de David, cuando él pecó al matar al esposo de Betsabé, dice David, mi pecado no te encubrí, dice, y él clama, llora y se arrodilla y dice que él llora. Es arrepentimiento genuino. Entonces David llora y se postra delante de Dios y le confiesa el pecado. Entonces cuando un cristiano pide perdón por sus pecados es un momento muy íntimo, por así decirlo. Cuando uno pide perdón por sus pecados es un momento muy íntimo, porque tú estás reconociendo a Dios que tú eres digno de muerte. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Entonces, por una mentira no importa. El cristiano reconoce que es digno de la muerte y que él no merece la salvación, pero reclama la sangre expiatoria de Cristo Jesús, y por su sangre y por la fe se arrepiente de ese pecado y su pecado es perdonado. Ahora sí, tu pecado es perdonado. Ahora puede que en un año, por así decirlo, vuelvas a mentir accidentalmente. Eso no quiere decir que el anterior
no haya sido No, genuino. entonces, si es que es genuinamente pides perdón, entonces eres perdonado. Sí. Pero ya en ese acto, ya cuando la persona pide perdón, dice, Señor, ya no quiero volver a repetir esta acción, porque repetir esta acción me hace digno de la muerte. Ahora ese es un arrepentimiento genuino. Lo otro ya es juego. Pues. Lo otro es juego. Ahora, por ejemplo, si tú pides ese perdón, pero en una hora vuelves a mentir, ¿fue genuino? No fue genuino. Porque reincides muchas veces, así, muy cotidiano, muy, muy sencillo, muy fácil para ti, se vuelve. Para el pecador se vuelve muy sencillo. Entonces no hay arrepentimiento genuino ahí. Nada más lo hace porque pues así le enseñaron a hacer. ¿Entendemos? Hay una diferencia. Sí, o que uno piensa que Dios es tan bueno que nos va a perdonar y finalmente nos va a salvar así en nuestros pecados. Pero no va a ser así, no puede ser así. Si ahorita no nos arrepentimos y no nos apartamos del pecado, el mal nos va a alcanzar. Ok, tenemos entonces Levítico 16, nos dice en qué consiste la purificación. Ahora vamos a ver Levíticos 23, 26, para entender por qué creemos que el Señor entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Dice, capítulo 23, versículo 26. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes, séptimo será día de expiación, o día de purificación, o día de expiación. Aquí está. Dice, a los 10 días de este mes, séptimo será día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, los 10 días del séptimo mes es cuando se hacía la purificación del santuario. Leemos, conflicto de los siglos 397. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de expiación, caía el 10º día del séptimo mes judío. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, ¿qué hacía el sacerdote? Había que quitado los pecados, o sea, habían sido borrados. Salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecerá para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del mes, del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, en el cual el año 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en concordancia con algunas pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible, y era irrebatible. O sea, los adventistas tenían los medios para demostrar efectivamente que el 22 de octubre de 1844 terminaban las 2300 tardes y mañanas. No había forma pues de debatirlo. El único punto es que había una mala interpretación de la palabra santuario. Era todo, o sea, la profecía estaba bien, el tiempo estaba bien, todo era correcto menos el evento. Entonces aquí lo que hicieron los pioneros adventistas fue poner un calendario judío y un calendario que nos rige a nosotros, el gregoriano, para ver cómo se llega al 22 de octubre. Bueno, vamos a tratar de explicarlo ampliamente. Aquí está el séptimo mes. A ver, esto comienza en la tarde, ok. Este es el séptimo mes. ¿Cuándo comienza el 10º día? Aquí está la noche. Y aquí comienza el día. ¿Entendemos? Ahora, ellos superponen este con este. Fíjate, aquí el inicio del 10º día. Porque para los judíos empieza diferente, el día. Para nosotros para el mundo comienza a las 12 de la noche. Para los judíos no. ¿Cuándo comienza el día? A la puesta del sol. Pero las horas, ¿a qué horas comienzan? Comienzan en la mañana, por ejemplo. ¿Cuál es la hora primera? La hora primera es cuando sale el sol.
Esa es la hora primera. La hora según, por ejemplo, más o menos a qué hora sale el sol ahorita. Como a las 7. Vamos a poner como a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana para los judíos es la hora primera. Así cuentan la hora. ahí. Así cuentan. Por ejemplo, en el caso de los obreros de la 11ª hora, la hora onceava, ¿cuál sería? Serían las 5 de la tarde. La hora 11ª son las 11 de la noche, ¿no? La hora 11ª son las 5 de la tarde. A una hora antes de que se meta, ¿qué? El sol. Entonces así lo ponían ellos. Y cuando ellos hacen la concordancia, cuando ponen aquí el calendario gregoriano, el 24 de octubre, con el calendario judío, los dos coinciden aquí. Y aquí ya se incluso ponen la línea. Dice, ¿cómo se llama? El 22 de octubre de 1844 y el décimo día del séptimo mes, dice, ocurren al mismo tiempo. Y aquí los superpusieron. Para ellos calcular el 22 de octubre de 1844, fíjense, aquí está. 22 de octubre en Boston, el día juliano, aquí está. Y aquí comienza a la medianoche. Pero aquí está comenzando en la tarde. Pero dicen, ven, es el mismo día. Cuando lo superpones es el mismo día. Seguiríamos esta línea nosotros. Esta línea. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el qué. El pilar central de la fe adventista. Era la declaración hasta 2300 horas mañana y entonces el santuario será purificado. Bueno, el pilar central es la columna vertebral del adventismo. Es lo que sostiene el adventismo. Es las 2300 horas mañana, la purificación del santuario. Por eso había la necesidad de preguntar, ¿qué es la purificación del santuario? La purificación del santuario es el acto de ¿qué? Limpiar los pecados. De limpiar, de borrar los pecados. Es lo que nosotros debemos de decirle al mundo. En este momento, Cristo está borrando los pecados de aquel que se arrepiente. Y está entrando, su pueblo está entrando en la santificación para esperar a Cristo en gloria y majestad. Entonces Cristo está purificando. Está purificando el templo. ¿Sí? Ahorita es lo que Cristo está haciendo ahorita. Estamos en un juicio. El juicio investigador. El juicio investigador. Ahora, si ustedes quieren conocer más del juicio investigador, hay un capítulo dentro del conflicto de los siglos que se llama así, el juicio investigador. Yo les recomiendo que lo lean, está bien interesante ese capítulo. Conflicto de los siglos, capítulo, el juicio investigador. Entonces aquí les vamos a mostrar algunos capítulos del conflicto de los siglos, capítulos donde ustedes pueden obtener más información. Conflicto de los siglos 19, una profecía significativa. Capítulo 25, Jesucristo, nuestro abogado. Y 29, el juicio investigador. Ahí, si algunos quieren tomar nota de esos capítulos, les vamos a dar un poquito de tiempo para que tomen nota. Porque eso les van a ayudar a entender más ampliamente en qué consiste la purificación del santuario. Ahorita nosotros lo mostramos de una forma general. Sí. ¿Ya está, hermano? Sí, ya. Entonces vamos con el segundo pilar. ¿Cuál es? El mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 me parece. Dice, versículo 6, Apocalipsis 14, 6. Dice, vi volar a otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad,
porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está hecho puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen de reposo ni día ni noche, ni cualquiera que toma la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje que le fue dado especialmente al pueblo adventista para predicarlo. Nosotros, cuando nosotros predicamos ante el mundo, debemos de predicarle este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente.